una vez más estamos aquí en Taberneando, ya casi con los últimos de esta temporada, porque ya mismo nos vamos de vacaciones. Aquí todos los niños dicen que se van de vacaciones, pues nada, nos tenemos que marchar y volveremos, por supuesto, en septiembre. Quedó pendiente de tanto como estuvimos hablando, ellos estuvieron hablando, y de tanto como estuvimos aprendiendo, se nos quedó ganas de más. Piconeros, ¿lo recuerdan? Dijimos que íbamos a tener un Piconeros 2, y bueno, aquí estamos. Carvajal y Ponferrada, nos sigue faltando Álvarez, al que seguimos mandándole recuerdos y saludos. Estamos deseando que se ponga bueno, a ver si ya con este compás que vamos a tener este verano, porque se nos recupera. Ya que nos han dejado en la escuela libres por la falta de aire acondicionado, pues habrá que irse de vacaciones. Eso tiene su intríngulis. Bueno, pues estamos entonces, ya les digo, estamos aquí los tres para seguir hablando de piconeros. Recuerdan la cantidad de cosas interesantes, la cantidad de libros, de detalles que nos trajeron. Y bueno, ¿quién empieza? De los dos. ¿A quién se le quedó más cosas por decir? Al montillano, que quería hablar. Sí, al Montillano. Montilla. Además vamos a decirle lo de Montilla, vaya a ser que no lo nombre lo suficiente, y se nos quede un poco cojo. Sí, Rafael lleva razón. Precisamente recordarán a los telespectadores que lo que se dijo fue que faltaban muchas cosas que decir, desde luego, de los piconeros, y en particular de los piconeros de Montilla. Yo tengo 3 o 4 recuerdos por ahí sueltos relativos al picón. Por ejemplo, la última piconá que yo vi hacer. La última piconá que yo vi hacer en Montilla, pues ya estaban entrados los años 70. Y la vi hacer ya muy céntrica, porque esto era en un descampado importante, desde luego, pero un descampado ya en zona urbana, entre el Instituto de Bachillerato Inca Garcilaso y la actual estación de autobuses. Ahí vi yo la última piconá que recuerdo, con su cerro allí de lo que se hace el picón en la zona nuestra. En la zona nuestra el picón se hace de vareta de olivo y de sarmiento de viña. Aquí en Córdoba se hace más de jara, de lentisco, también de olivo, pero sobre todo de cosas de monte, ¿no? Allí o sea, José Antonio, disculpa, cada zona utiliza lo que tiene, lógicamente, para hacer el picón. Así es, no es lo mismo el picón de campiña que el picón de sierra. Y lo que tiene el piconero que saberlo hacer, apagarlo bien para que no se le quede el picón borracho, porque si se le queda el picón borracho es que ha cogido demasiada agua y luego lo pasaba a la montillana o la cordobesa, que era la que solía encender el brasero, pues muy más, para ponerlo aquello a arder. Borracho se llamaba eso. Borracho, cuando le echaban demasiada agua y entonces luego no ardía bien. Es un recuerdo que tengo de... Otro recuerdo que tengo es la extrañeza de estas cosas de infancia de un amigo mío, chiquitillo, que se llamaba Antoñín. Y a Antoñín le gustaba el picón, comía picón. Comía picón, entonces a nada que su madre lo perdía de vista, resulta, ya está el Antoñín, y buscaban debajo de la mesa, debajo de la bayeta o de la faldilla, como aquí se dice. Y allí estaba el Antoñín, ya has comido picón, y decía, no mamá, yo no he comido picón, ¿cómo que no tiene la boca negra? Y comía picón, y es que hay veces que, no se sabe por qué, pero hay gente que necesita determinadas cosas. Y otro recuerdo, por último, ya es en Montilla, en mi casa, lo que tardó en dejarse de poner el brasero, porque mi padre es un hombre muy tradicional y le gustaban las cosas muy a la antigua, y entonces allí tuvimos brasero ya hasta metidos los 80. Mi madre averiguaba cómo podía por ahí el picón o el cisco, que recuerdan ustedes, ¿verdad? El cisco es el picón menú. Más chico. Más chiquitillo todavía, ya casi polvo. Y entonces, pues, se tardó mucho en desaparecer el picón de mi casa, los braseritos, que eran tan amables. Esos 3 recuerdos tengo yo por lo pronto ahí, y cedo la palabra. No, pues sí, efectivamente, eso que acabas de hablar sobre la Sierra de Montilla. Aquí en la Sierra de Córdoba, efectivamente, el picón que se hacía pues era de adelfas, de acebuches, de lentisco, de jara, de coscojas, de guargarzo, de matagallos, de ramas de encina y brezos o madroños también. Súbete el micrófono, así. Se hacía, yo es que tengo la voz muy baja. Ahí iban los que normalmente iban en compañía, los jarderos,
esos tenían sus zonas muy reservadas que no se las decían a nadie, porque los pobrecillos, como iban siempre en solitario... Y sin borrico, el jardero, el piconero pobre que no tiene borrico. Un jardero, yo te iba a preguntar por qué Jardero era un es el que jardero. va solo y normalmente no tiene un borrico, se carga los sacos a las espaldas. Y ya ves tú, para irse a la sierra andando sin borrico y hacer el picón y después bajarse los sacos a cuestas, pues eso costaba Dios y vida. Eso eran los jarderos. Habíamos hablado también un poco de la vertiente histórica de los piconeros. A mí hoy me gustaría, no es que me guste porque sí, sino porque es la parte más moderna y más conocida, por tanto, de los piconeros. Los piconeros, como ya se dijo, cuando se acababa la temporada de la poda y demás, pues eso ya se dedicaban a otras cosas. Normalmente muchos de ellos se quedaban empleados en los cortijos, porque a los cortijeros les venía muy bien, habrían zanjas en el monte, limpiaban los montes y aquello pues era productivo para esto. Pero la parte más conocida de estos señores ha sido la de toreros de fortuna. Toreros de fortuna no es porque ellos fueran muy aficionados a los toros, sino porque hubo en tiempos de nuestro Rafael Lagartijo el Grande. Lagartijo el Grande era un hombre de campo, y el pobre no daba más allá, pero tenía un corazón tan grande que a él le gustaba juntarse con toda esta gente del pueblo. Y entonces, en el 1876, le concedió a una cuadrilla de amigos suyos, como eran el Pilindo y el Manano y el Meco. Me encantan los nombres. Los nombres son todo un lujo de detalles, pero vamos, empezaron en una fiesta que por qué no le regalaban unas vaquillas, unos novilletes y demás, y en esa época, en 1876, empezaron a hacer estas corridillas particulares de los toros. Tuvieron tanto éxito que aquello ya se hizo como una costumbre típica en Córdoba hasta el 1955, que se celebró la última novillada de los piconeros, pero novillada con tanto y cuanto de cartelería, de lujo, en fin, todo tipo de detalles que, como digo, la inició Lagartijo el Grande y terminó poquito antes del cordobés. Rafael, al toro, la mayoría, al principio por lo menos, se llegaba por el hambre. Entonces era casi lógico. También por la afición o por el oficio, porque por ejemplo... Pero te quiero decir por el tema de los piconeros, que a lo mejor también hacía el hecho de que no tuvieran trabajo, de que se quedasen un tiempo así como en compás de espera, ¿no? Pues que le hicieran también al toro. pero al toro no solo se llega por el hambre, que siempre hay hambre de triunfo y hambre de superación social, pero también sencillamente por proximidad de oficio, porque cualquiera que esté trabajando, por ejemplo, en un matadero, y puede ser un funcionario y tener ahí, pues está en ese mundo del toro. Cualquiera que esté en la ganadería, pues está en el mundo del toro. Y entonces no solo ya por eso, ¿eh? Entonces los piconeros, de luego, que ahí iban a ganar unas perrillas también, claro que sí. Y como yo soy muy pidón, siempre pido para postproducción, pues le voy a pedir ahora también que hagan el favor de localizar y a ver si nos pueden poner una ilustración, porque el Manano y Rafael y todos estos salen en la gran copla de los piconeros cordobeses, que es La Cuesta del Reventón, de Ramón Medina. Y es aquella que dice: la cuesta del Reventón la suben cantando para ser picón.
A ver dónde nos ha ido Carvajal. Este es un piconero, Onofre, flamenco y torero. Lo vamos a enseñar. Di tú quién es. Pero coge tu micrófono. Que hay muchas cosas a la vez, ¿eh? Muchas cosas a la vez. Loco con lo de micrófonos. A ver cuándo se os ocurre comprar uno de solapa. Venga, se lo vamos a poner bien. ¿En alto? ¿Lo pongo en alto? Así. ¿Así? Ese señor es Onofre, un gran conocido. El gran Onofre. Gran conocido flamenco, piconero y torero. Y esto aquí decía en esta... Onofre, Rafael, ¿te acuerdas la famosa soleá de Córdoba? Decía: en tomándome 2 copas no hay quien me lleve a mi casa. Vivo en San Agustín, frente a los Padres de Gracia. Exactamente. Decía la soleá de Córdoba de Onofre. Exactamente. Lo tenía claro lo que le pasaba con el vino, ¿no? Estaba claro. Bueno, pues hemos hablado un poco por encima del Pilindo, el Manano y el Meco, que fueron los primeros piconeros que torearon gracias a Lagartijo. Entre las cuadrillas de esta gente, otros nombres muy típicos y conocidos eran el Rétor, Nito, Mangrana y Perdí, como banderilleros, y como picadores Sansón, Pelín y Toruejo. Pero esos eran los principales y los primeros. También hemos hablado de que la última corrida se celebró en 1955, en el mes de septiembre, y los que la torearon eran los nietos del Pilindo, del primero. El último que toreó fue el nieto del primero que toreó. Manene, familiar de Manano, Rétor y demás amigotes de Lagartijo el Grande, según ponían en los carteles. Al escribir el cartel ponían eso, y demás amigotes de Lagartijo el Grande, así, tal cual. Así es que... Bueno, pues esa era otra de las actividades que tenían los piconeros, el ser torero. Tengo yo que corregir una cosita porque no he sido justo con Onofre. He recordado Marzo, Soleá, y lo que decía Onofre no era en tomándome 2 copas, decía en tomándome otra copa, a saber las que se habría tomado ya, pero él sabía y se daba a acabar cuenta de que la siguiente sería la que le haría daño. Decía: en tomándome otra copa no hay quien me lleve a mi casa, vivo en San Agustín, frente a los Padres de Gracia, ¿no? Eso es lo que decía Onofre. Ahí está. Eso era casi como ponerse un cartel aquí, por si acaso me pierdo, que me lleven a mi casa, ¿no? A cuenta de esa costumbre, de esa soleá que acabas de decir, yo recuerdo, tengo un amigo descendiente de los piconeros, concretamente voy a decir, porque no hace falta propaganda ni nada de eso, que es el de la taberna Bocadi. El otro día nos referimos a él. Bueno, sí. Y este eran los tornejos. Cuando hemos ido por ahí de copas y demás, se enfadaba mucho con el camarero cuando le decía que pongo otra copa, otra ronda. Decía: oiga, a nadie le importa si yo ya me he tomado alguna. Usted cuando me pregunte me dice: ¿qué quiere usted? ¿Una copa? No otra copa, porque a nadie le importa las que yo me haya tomado. Pero eso es una cosa, porque mi madre no decía nosotros, esta es mi hija, era la mayor, y yo le decía, pero a la gente que le importa si soy la mayor o la del medio, pero ella puntualizaba con la mayor. Es que no tengo más sanas que la mayor. Pero tú ves, Ana, otra vez Versalles, lo que decíamos las tabernas a menudo rige un saber estar, un protocolo, unas finezas que la gente no sabe valorar, porque creen que la taberna tenga que ser la peor taberna. Tabernas hay buenas, malas y buenísimas. Y entonces eso es de gran taberna, de grandes clientes, que son los que hacen grandes a las tabernas. Bueno, volviendo a los piconeros, nosotros hablamos también el otro día, que a mí me trajisteis muchos recuerdos, porque hablamos del viaducto.
y del pretorio. Del pretorio. Y de repente son cosas que tú tienes olvidadas ya como si nunca hubiera existido. También hablábamos cuando la calle Cruz Conde se andaba, en fin, todas esas cosas que de repente con vosotros están volviendo otra vez. Y a esa costumbre que tenían de afilar sus instrumentos, los piconeros allí. Ahora parece ser que también hay un puente por aquí que también se utiliza, el puente San Rafael. ¿Es posible que yo haya oído eso, que tenga esa noticia? Ten en cuenta de que los puentes, concretamente el puente del Pretorio, antes, el brocal del puente estaba hecho de piedra arenisca. Era muy bueno para eso. Pero esto ya lo hemos contado, ¿eh? Claro. Esto ya lo hemos contado. Sí. Que, por cierto, la ermita del Pretorio, o el oratorio del Pretorio, no estaba donde está ahora. Antes estaba en la esquina donde está el recordatorio que le pusieron a las dos municipales asesinadas. Es cierto. Ahí es donde estaba la capilla del Pretorio. Y ese era su segundo emplazamiento, tenía otro anterior. Exactamente. En las cercanías también, pero otro anterior, ¿eh? Cuando antes hablabais de el Picón, que además era de un sitio o de otro, dependiendo de la localidad, una curiosidad que tengo yo. ¿El Picón, dependiendo de donde fuera, tenía un servicio, una utilidad distinta a si era de un sitio o de otro? ¿O no importaba, el Picón no importaba del origen que tuviera? No, el origen no es que importara, era la naturaleza de la madera con que la hacían. El cisco del que se ha hablado ya repetidas veces, y sobre todo la encina, se usaba para las cocinas, para cocinar. Eso te quería decir, si había un es madera más resistente, con muchísimas más calorías, y eso se usaba. Había otras, como por ejemplo el acebuche, el lentisco, el coscojo, y todas esas historias que se usaban para encender las máquinas de los trenes de la Renfe, para encenderlo y demás. En fin, había un montón de servicios dependiendo de la naturaleza de la... Yo recuerdo en casa de mis tías en Montoro, que tenían, lógicamente era de Picón, y le echaban romero. Claro, y ausema, sobre todo lo que se echaba, romero. La ausema, lo tradicional es la ausema. Mejor, a mí me olía a romero. Pues probablemente era ausema, porque arde mejor y es más apropiada para sahumerio. Porque el romero arde muy rápido. Mucho más perfumado. El romero arde muy rápido y la ausema arde más lentita. La ausema, eso era tradicional. Ahora que salía un tufo, en Italia un tufo es un rizo y tufi son los rizos. Pero en España un tufo es un trozo de madera que no ha carbonizado bien y que entonces pues humea en exceso y que puede llegar a causar grandes problemas. Bueno, yo lo que quiero ya hablar un poquito yo de las cositas de Montilla, de los piconeros que tenemos ahí, porque yo conocí a don José Cruz Gutiérrez, que ya hemos hablado, que los cordobeses tienen una gran suerte porque tienen una Biblia de la piconería cordobesa en su libro de los piconeros cordobeses, que ya se ha nombrado aquí. Y entonces, pues yo a don José lo conocía de verlo por aquí, por el centro, porque es una persona pública, conocida, pero en una ocasión me acerqué, yo dije, ¿usted es don José Cruz Gutiérrez? Sí, justamente al lado de la cafetería Don Pepe. Pues mire usted, que tengo yo aquí un artículo de un paisano mío montillano, que se llama Antonio López Martínez, que es un señor de 80 años, que ha sido guarda de campo, con lo que eran los guardas de campo, lo que sabían. Y tiene una admiración por ustedes tremenda, hasta el punto de que él mandó para que le publicara disculpen, para que le publicara un articulito a una revista local, y estaba preocupado porque no se lo sacaban. Entonces intervine y vi que lo que pasaba, el artículo estaba a mano y que aquello era muy trabajoso para el que lo tuviera que sacar, porque lo tendría. Y me ofrecí para pasarlo al ordenador, y quedó un artículo precioso. Digo, entonces, don José, me gustaría a mí
que quedáramos para que yo le dé este artículo y usted me ponga unas letritas diciendo que lo ha recibido y yo se lo dé a mi amigo Antonio López, que se va a poner más contento a la más porque es verdadera admiración. Y entonces don José dice, pues yo no solamente eso, más adelante, sino que lo que voy a hacer es que voy a escribir. Y escribió... Que nos lo va a enseñar, por supuesto. Sí, que escribió, que lo tengo yo aquí puesto, en la revista El Círculo de Amistad de la Casa, que se llama... Pues escribió un artículo, don José Cruz Gutiérrez, escribió este artículo con una preciosidad... Espérate, que te voy a ayudar para que se quede aquí. Sí, que se llama Mester de Piconería Montillana. Y ahí explica que nosotros en Montilla pues no tenemos un libro entero, pero sí tenemos este gran artículo donde recuerda a los piconeros y a las piconeras de Montilla. Y recuerda muchas cosas muy interesantes. La gran saga de piconeros montillanos eran los Chaparrones. Y el barrio de los piconeros de Montilla era la Escuchuela, que se llama así por estar allí la Torre de la Escucha. La torre no ya de ver, sino de escuchar, la Escuchuela, para controlar quién se pudiera acercar en el castillo de Montilla, allí en todo lo harto del pueblo. Y ese era el barrio de los piconeros. Y la casa de los Chaparrones está hecha, porque eso se ve nada más con acercarse, está hecha con sillares de la derrupción del castillo de Montilla. Y ahí pasaron unas cosas. Vino el piojo verde. El piojo verde fue una enfermedad muy gorda que vino. Y mandaron a todos los ayuntamientos que tenían que lavar a la gente, a los piconeros particularmente, porque la cosa estaba muy malita. Y entonces, pues hicieron allí unos lavatorios y unas cosas. ¿Público? Sí, eso es mandado por la autoridad competente. Y los construyó allí Marcelo Raya, que era el albañil del ayuntamiento, entonces el maestro de obra, que era el que... Y entonces construyó aquello y a los piconeros no había manera de arrimarlo a los lavatorios, porque decía lo mismo que los de Córdoba, si mañana nos vamos a tiznar otra vez, ¿para qué nos vamos a lavar hoy? Y no había forma. Entonces a los que pillaron fue a la gente más, a uno que le decían la meona y a otro le decían el pringue, así que hay que imaginarse. Dice muy gráficamente Antonio, dice, estos eran hombres que lo arrimaban a la pared y se quedaban pegados como los sellos en las cartas. Sin más, vamos. Y luego los piconeros no había manera de pillarlos, porque se iban y dejaban el borrico suelto, y entonces acharao el municipal tenía que coger el borrico y llevárselo para arriba a la piconera, y la que pagaba era la piconera, porque la trincaban y la llevaban al lavatorio. Pero no pilló nadie el piojo verde, eso es verdad, en Montilla. Ojo que gente. Hablamos el otro día, si te acuerdas, de que en una población de 50.000 escasos habitantes que tenía Córdoba, casi 20.000 era el gremio de los piconeros y las familias. Eso suponía, no en números reales, pero sí es verdad que eso suponía un gran porcentaje del Producto Interior Bruto de Córdoba, venía a través de los piconeros. Pero también es verdad que era la capa más baja socialmente de la sociedad. Entonces, ya que vamos de presentaciones, yo quiero presentaros un libro de mi colección, por supuesto, que se titula Noticia histórica de la Real Sociedad Patriótica de Córdoba, desde su fundación en 1779 hasta el fin del 1815. Es esta, vamos, yo la tengo puesta con tapas duras porque la tapa original es de papel. Para que no se me estropee mucho lo tengo puesto. Y aquí precisamente trata de una de las actuaciones, de una de las muchas actuaciones de esta sociedad, en que se pide al gobierno el poder, la autorización para crear colegios para las educandas de Córdoba. Las educandas de Córdoba eran las niñas de Córdoba que porque no iban al colegio, no tenían escuelas y no se podía tener
en la inopia como se tenían entonces. Entonces estos señores tratan en varios artículos de cómo crear escuelas para las educandas, que la mayoría de ellas eran las niñas de los piconeros cordobeses. O sea que sobre los piconeros, desde luego, tenemos algo importante, tenemos algo, y es que han sido una base fuerte. Es que date cuenta tú de que los piconeros, hablamos de ellos como personas y si quieres como gremio, como eran los matarratones, como eran los aladreros y tantas profesiones que había en Córdoba. Pero los piconeros en realidad se pasan mucho de ser un simple gremio. Los piconeros de Córdoba son un monumento a Córdoba, monumento humano, como el dueño de esta taberna. Pero en realidad, piconeros de cordobeses hoy día hay que descubrirse el sombrero. Y Rafael, me lo has puesto precisamente porque nosotros a somos... huevo. Porque aquí tenemos esta ilustración que se refiere precisamente a los clásicos dueños de la taberna, que también en la mesa que tenemos, ya la hemos visto, porque claro, es que las mesas tienen un límite. Pero ya la hemos visto, pero la volvemos a ver, esta de Camilo Huéscar, y es una mesa muy cálida, donde se ve a Rosario y a Emilio. Bueno, pues precisamente este cuadro que tenemos al fondo, esta foto, es un homenaje a Emilio. Y se lo hizo un señor que se llama Pablo Rubio. ¿Lo conoce? Sí, pero que por cierto, perdona el inciso, Emilio y Rosario también vienen de familia de piconeros. Ah, ¿sí? Y Rosario tenía en su casa una tienda de picón para los braseros y demás. Pues Pablo Rubio aquí hace un homenaje a Emilio y lo que trata de representar es una luz, como decían los Smith, una luz que nunca se apaga, una luz que ahí está, que ahí queda, y este es más o menos el significado de este cuadrito, que es un homenaje de Pablo Rubio a Emilio Álvarez. Y el tema de los piconeros es eso, Ana, que nunca se agota, y que esto al fin y al cabo es una tertulia y no es muy sistematizada, pero hay tema para siempre. Pero en fin, yo creo que ya más o menos pues ya algo tenemos desde luego encauzado, y desde luego sí que es verdad que hemos aprendido todos mucho. Desde luego yo siempre les digo que con ellos aprendo, y seguro que las personas que nos están escuchando y que nos ven no solo aprenden, sino que recuerdan, que es de lo que casi que tratamos nosotros aquí en Taberneando, y es que los recuerdos vuelvan otra vez a las cabezas de mucha gente. Yo quiero pedir un humilde perdón. A ver. En el programa último de los piconeros dije que los barrios típicos de los piconeros eran La Merced, Santa Marina, el Campo de la Verdad y San Basilio. Me han echado la bronca un señor de San Basilio. No, un señor que vive en Santa Rosa, porque no nombré a San Lorenzo. Pues ya sabes, pero señores, no, que vamos a hacer pero la iglesia de San Lorenzo está dentro del barrio de Santa Marina. Entonces, pero el hombre se sintió, bueno, porque pues era natural de San Lorenzo y allí había muchos piconeros. Pues muy bien, pido disculpas y queda dicho. Bueno, pues ya está, con esta última apostilla aquí del amigo Carvajal, nosotros nos vamos a despedir. Y bueno, ya saben que estamos abiertos a que nos comenten todo lo que quieran saber, todo lo que quieran rememorar o traer de nuevo a su vida, que siempre es bueno, los recuerdos siempre es bueno y las historias siempre son buenas. Nos vamos a despedir ya, bueno, pues con un saludo muy grande para todos y con nuestro agradecimiento a todas las personas que nos ven, que nos consta que son muchas.
Y que pasen todos muy buen verano. Verano y estupendo. Vosotros hombre, claro, también, claro, que coja y decir, buen verano para todos. Así es, buen verano. Cuando comenzamos Taberneando lo hicimos con mucha ilusión y rodeados de muy buena gente. Esa ilusión ha ido creciendo con el paso de los programas y la buena gente con la que tengo la suerte de compartir estos programas dentro y fuera de cámara también han crecido a la par. A mí me han enseñado mucho y estoy segura de que a todos les han traído recuerdos, las historias, las anécdotas, los libros, las fotos y los chascarrillos que han ido desgranando cada uno con su tono y con su son. Nos despedimos hasta septiembre, deseándoles que tengan el verano que han diseñado y si no, lo más cerquita posible de lo que soñaron. Gracias a todos los que nos han seguido y a los que nos han parado por la calle para decirnos lo que más les ha gustado. Y gracias también a los que lo hicieron para darnos un tironcillo de orejas por algún equívoco o errata manifiesta. Prometemos enmendarnos para la siguiente temporada y les animamos a que, si así lo desean, nos escriban pidiéndonos el tema del que les gustaría que hablásemos en nuestras tertulias. No tengan ninguna duda de que sus peticiones serán atendidas. Gracias a Carvajal, a Ponferrada y a Álvarez, su sabiduría, su paciencia y su ganas de seguir enseñando y aprendiendo han hecho mella en mí. Y a mis compañeros que han estado detrás de las cámaras grabando y montando para que les lleguen las mejores imágenes de nuestros encuentros. Nos vemos a la vuelta. Besos a todos. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't